Muy buenas tardes, profesor Cortina. En la tarde de hoy, quiero llevar hasta usted la exposición precisamente de teorías sobre el origen del Estado y los diferentes autores que explican cómo surge el Estado. Dentro de estos autores a tratar tenemos a Thomas Hobbes, tenemos a Jean-Luc Montesquieu, Thomas Jefferson, a Rousseau y a Sieyès. Bueno, este grupo está conformado básicamente por Lucía López Negret, Luis Bolívar Herrera, quien le habla, Gina Navia Ortiz, Julián Puerta Vergara y José Prestán Ayola. Daremos un paseo, por así decirlo, por cada uno de estos autores y empezaremos a hablar específicamente de Thomas Hobbes y estaremos de alguna manera enfatizando la manera como cada uno de estos autores concibe al hombre en su individualidad, la sociedad y bueno, precisamente establecer cómo surge el Estado producto del estudio del hombre como individuo y el hombre social. Precisamente Thomas Hobbes, un filósofo inglés, nacido en el año 1588 y fallecido en el año 1679, fue considerado como uno de los principales autores del Estado moderno, y precisamente él surge finalizando la Edad Media y entra a debatir sobre aquellas circunstancias y sobre aquellas multiplicidades de poderes existentes en el medio o en la época, para entrar a regular y establecer cada uno de sus conceptos referente a ese tema. Él empieza haciendo una observación, y es que todos los hombres son iguales por naturaleza. Dice que el hombre es un hombre no social, ¿sí? Que no está obligado de alguna manera a compartir su poder con otras personas. Él establece también algo bien importante, y es que no todos los hombres pueden tener el mismo poder. Establece que deben existir unos más fuertes que otros, ya que si tuvieran el mismo poder existiría lo que conocemos una guerra de todos contra todos, que ha sido un concepto al cual él le ha dado mucha validez. Ahora, dentro de este aspecto también determina que el hombre, en el ejercicio del derecho natural que le corresponde, expresa su libertad, y dentro de esa libertad su poder, precisamente para tomar las decisiones que él considere que son necesarias. Y en este tipo de decisiones es donde el hombre precisamente entra con una serie de actitudes que le llevan a imponerse sobre los otros, y nace el concepto de lo que Thomas Hobbes conoce como el hombre es lobo para el hombre. Ahora, para Thomas Hobbes, dice que cuando el hombre ve la necesidad, más bien el hombre ve la necesidad de poder relacionarse también con otros hombres, ¿sí? Porque se da cuenta que solo no puede seguir adelante, o que solo no puede crecer. Entonces el hombre empieza a establecerse en sociedad, y ese derecho natural que tenía, que suponía una libertad, de alguna manera empezó a sustraerse, precisamente porque los derechos que tenían cada uno de los hombres empezaron a notarse al vivir en sociedad mucho más. Entendía el hombre por la razón que necesitaba un ordenamiento que les permitiera entre ellos obtener la paz. Thomas Hobbes de alguna manera enfatiza en que el hombre es lobo para el hombre, porque consolidaba de que no había la esperanza de que el hombre pudiera vivir en paz. Pero al establecerse entonces las sociedades, se ven las necesidades también de establecer leyes que les permitan al hombre precisamente garantizar la paz
Sí, pero garantizar la paz ¿en qué? En las relaciones entre los particulares. Entonces se generan unas leyes para entrar a armonizar ese debate entre los hombres. Y se creó entonces un compendio, o según Hobbes, Thomas Hobbes, de 19 leyes, dentro de ellas la primera, que le permitía al hombre la búsqueda de la paz. Una segunda que habla de la renuncia al derecho natural que tenía al hombre de expresarse de manera natural en ese estado natural en el que él vivía y que de alguna manera afectaba a la convivencia. Entonces tenía que renunciar a ese derecho natural y a la libertad que le daba ese derecho natural. Existía una tercera obligación también, que era la de respetar los pactos que se hacían entre los hombres. Pero fíjate que eran 19 leyes. Por acá tengo el compendio precisamente de esas 19 leyes, donde quiero mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, la cuarta dice que un hombre que recibe gratuitamente un beneficio de otro debe hacer lo posible para que quien le ha otorgado esa gracia no tenga motivo razonable para arrepentirse de su buena voluntad. Una quinta, por ejemplo, decía: cada hombre debe esforzarse por acomodarse a los demás. Una novena decía: cada hombre debe reconocer su prójimo como a su igual por naturaleza. Una 12 decía: aquellas cosas que no pueden dividirse deben ser disfrutadas en común. Si ello es posible y si la cantidad de la cosa en cuestión lo permite, sin restricción, sino de una manera proporcional entre todos los que tienen derecho. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es una serie de leyes que terminan precisamente regulando esos derechos naturales que suponían una libertad absoluta para el hombre. Pero ahora, no era suficiente con estas leyes que confirmaba Thomas Hobbes. No era suficiente porque, a pesar de que las leyes regulaban y de alguna manera eran necesarias para establecer esas relaciones, era necesaria la conformación de instituciones o organizaciones que le permitieran al hombre o al individuo estar de seguro de que esas leyes podían cumplirse. Entonces empieza a hablarnos Thomas Hobbes acerca del contrato social. Un contrato social que era necesario para el surgimiento de lo que hoy conocemos como Estado. Entonces hablaba Thomas Hobbes de un pacto que era en definitiva lo que era ese contrato social, un pacto entre los individuos o un contrato entre los individuos, donde de alguna manera del gran volumen de individuos se reducía a una voluntad única, a un común acuerdo donde cedían irrevocablemente los derechos a una tercera persona, ¿sí? O a una asamblea para que tomara las decisiones por ellos, ¿sí? Ahora, con esas decisiones básicamente lo que buscaba esa persona, ese tercero o esa asamblea que se debía definir, lo que se buscaba básicamente era que pudiera mantener la paz y las relaciones entre los hombres. Ahora, a esa tercera o a ese tercero, Thomas Hobbes le llamó el gran Leviatán, que era aquel que mantenía la paz, que tenía autoridad absoluta y que todo el poder era concentrado sobre él, ¿sí? Ahora, el individuo estaba en la capacidad de observar o no observar la autoridad absoluta de esta persona. Ahora, esta persona generaba leyes que para él eran justas y que debían ser observadas por todos. Sin embargo, como ya lo mencioné, Hobbes daba la oportunidad al individuo de observarlas o no. A este estado le llamó soberanía, ¿sí? Que era un estado autoritario, soberano, denominado monarquía,
donde no habían limitaciones para el poder. Tenía la facultad para garantizar la seguridad y el orden entre los individuos y empezar a regular las relaciones existentes entre ellos. Entonces es interesante ver cómo Thomas Hobbes percibe de alguna manera el surgimiento del Estado y la relación que tenía ese Estado que él consideraba autoritario con los individuos, ¿sí? Que era, de alguna manera, se formó de un contrato social, ese Estado autoritario que impedía de alguna manera, porque imponía su poder absoluto, que los individuos pudieran seguir en el orden de poder restablecer cuando ellos quisieran este tipo de Estado. Por otra parte, encontramos también a otro de los autores, John Locke, contrario a lo que pensaba Hobbes. Él habla acerca de la teoría del origen del poder, o la teoría del origen divino del poder, donde manifestaban que no todos los hombres eran libres e iguales, sencillamente porque había un orden superior que era divino, que estaba sobre cada uno de ellos. Ahora, sí, una distinción entre las leyes naturales y las leyes convencionales. Hablaba de la naturaleza de las leyes naturales, precisamente enfatizaba en que el hombre tenía que observar esas leyes naturales y que esas leyes naturales no dependían de las decisiones de los hombres. Sencillamente los hombres, los individuos tenían que someterse a esas leyes, pero también hablaba de una convención o unas leyes convencionales que hacían referencia a las relaciones entre los individuos, a las relaciones entre los hombres. Contrario a Hobbes, en este caso el hombre no es lobo para el hombre. Para John Locke, cree que el hombre se establecía en unas relaciones de derecho donde estaban plenamente convencidos de que había un afecto por el derecho del otro. Sin embargo, aunque había este afecto por el derecho del otro, la libertad del uno se terminaba cuando empezaban los derechos de las demás personas. Entonces consideraban que estos derechos, dentro de ellos naturales, estaba la libertad, la igualdad, la independencia, el derecho de la propiedad, teniendo en cuenta el trabajo, y lo relacionaba de esta manera John Locke. Sin embargo, en esa confrontación entre los derechos de cada persona, el hombre se ve en la necesidad, porque ya estaba establecido como tal, estableciendo sociedades, ¿sí? Y en ese establecimiento de sociedades, las relaciones, aunque algunas eran buenas, otras también eran malas. El mismo John Locke decía que los hombres no son necesariamente buenos porque también impactan los derechos que tienen las otras personas, pero tampoco son necesariamente malos porque ellos poseen una norma moral o una ley natural que les impone un cierto tipo de situaciones que limitan su accionar, ¿sí? Habla de una limitación de los derechos naturales, donde dice que todos los hombres tienen derecho, y en la búsqueda de que esos derechos les sean manifestados a cada uno de ellos, de alguna manera terminan por violentar los derechos de las demás personas. Entonces, cuando empieza a hablar de la regulación de esos derechos, era necesario hacer una regulación de esos derechos que tenían las personas, pero la regulación de esos derechos que naturalmente cada uno de ellos tenía. Entonces cree John Locke que era necesario la conformación de instituciones, la conformación de organizaciones que regularan o entraran a regular los derechos naturales de los individuos, los derechos naturales de las personas. Entonces empieza a hablar de lo que hablaba también Hobbes, y es del contrato social.
Hobbes habla de un contrato social entre individuos. John Locke habla de un contrato entre individuos y gobernantes, ¿sí? Habla de un contrato donde los individuos le ceden todos sus derechos a un gobernante, y ese gobernante empieza a dirimir en las relaciones existentes entre estos individuos, ¿sí? Pero entonces hablaba John Locke de una separación de los poderes, en este caso, ¿sí? Hablaba del poder legislativo, hablaba de alguna manera del poder ejecutivo y hablaba del poder confederativo. Ese poder legislativo que estaba conformado por el Parlamento, un poder ejecutivo que se encargaba de mantener el orden, y un poder confederativo que hacía, digamos, o establecía más que todo las relaciones externas o las relaciones internacionales. Era el poder que hablaba de la guerra, que hablaba de la paz, en fin. Básicamente, ¿qué buscaban los individuos a entregarle un poder a un gobernante para que pudiera dirimir en las relaciones entre ellos? Defensa de la libertad humana, el límite de las libertades del individuo, y básicamente que existiera una separación entre la Iglesia y el Estado. De esta manera, para John Locke, surge lo que es el Estado, ¿sí? A lo que él le llamó una democracia representativa. Es un Estado donde el pueblo ejerce su soberanía a través de los órganos representativos que son elegidos por votación, como es el Parlamento, el Poder Ejecutivo, y entre ellos el Poder Confederativo. Entonces, a diferencia de lo que manifestaba Hobbes acerca del tipo de Estado para el que era un Estado autoritario, era un Estado absoluto, John Locke nos presenta la misma relación de alguna manera que hacía Thomas Hobbes del individuo, la sociedad y la formación de un Estado, pero John Locke lo presenta como un Estado democrático representativo, donde es el pueblo el soberano, ¿sí? Y es el pueblo quien lo ejerce a través de unos representantes que son elegidos por él. Otro de los autores que encontramos es Charles Louis de Montesquieu. También habla acerca de la naturaleza del hombre, o ve al hombre en su estado natural, regido por leyes que vienen de Dios. Un hombre que de alguna manera está acostumbrado a reconocer a Dios como su creador, un hombre posibilitado a la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades más básicas, como son alimentación, abrigo. Así describe Montesquieu a este tipo de hombre, que tiene una atracción hacia los semejantes, un deseo adicionalmente de permanecer juntos. Pero ese deseo de permanecer juntos es precisamente el que los lleva, o el que invita al hombre a establecerse en sociedad. Entonces habla Montesquieu, habla de una ley natural, que son aquellos aspectos básicos con los cuales vive el hombre, ¿sí? Que ya lo hemos mencionado antes, que es el reconocimiento del creador, la búsqueda de alimentos, la atracción hacia los semejantes, el deseo de permanecer juntos, en fin. Pero también habla de una ley positiva que surge a raíz precisamente de las relaciones entre sociedades, o la relación del individuo con los demás individuos. Empieza a hablar que precisamente de esta ley positiva surge lo que él denomina el estado de guerra entre los hombres, que es un estado que precisamente aparece fruto del hombre empezar a compartir sus ideas, de empezar a compartir lo que quieren desarrollar con otros hombres. Y entonces, a raíz de estas guerras entre los hombres, cree Montesquieu que deben hacer el derecho político y el derecho civil, que prácticamente vendrían a ser aquellas instituciones que regularían las relaciones de los hombres con las leyes,
y el derecho civil, que vendría a regular las relaciones entre los individuos. Entonces es necesario, ¿sí?, que se divida o que se haga una división de poderes. Era necesario que el pueblo se reuniera y eligiera también a un gobernante, ¿sí? Entonces, a raíz del surgimiento del Estado, producto de las relaciones individuales, producto de las relaciones colectivas, él cree que deberían existir unas formas de gobierno, ¿sí?, dentro de ellas la republicana, la monárquica y la despótica. Muy particularmente Montesquieu no estaba de acuerdo con esa forma de gobierno despótica, ¿sí?, que era una forma de gobierno donde el gobernante es quien impera, donde el gobernante tiene un poder absoluto, poder que no es repartido hacia el pueblo, es un poder que toma en su carácter de gobernante. Pues también nos habla de un poder republicano donde el pueblo es el soberano, y un poder monárquico donde el pueblo hace, o los individuos hacen una elección, y esa elección entrega unos poderes a un rey o a un monarca, cuyo poder o cuyo ejercicio del poder es revisado precisamente por el pueblo. Entonces, está más de acuerdo con un gobierno republicano donde sea el pueblo el soberano y donde sea él quien elija a aquellas personas que van a dirigir sus intereses. Entonces, habla de que necesariamente debe existir una división de poderes. Entonces, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ya lo hemos dicho antes, a diferencia de Luz, que me colocaba un poder diferente, que era el confederativo. Ahora, el legislativo, ¿para qué? Para promulgar y derogar leyes. El ejecutivo para mantener el orden, y el judicial para castigar de alguna manera a los criminales, o castigar a aquellos que estuvieran por encima de la ley. Otro de los autores es Juan Jacobo Rousseau, ¿sí?, otro de los pensadores también, que tiene algunas de las situaciones especiales que encontramos en este autor. También habla del hombre y manifestaba que era el buen salvaje, ¿sí? Hablaba de que el hombre era libre, que todos eran igual, y de alguna manera era inocente, era un hombre que no era pecador, ¿sí? Eso era lo que de alguna manera establecía Rousseau, establecía a un hombre en un estado natural donde no conocía la maldad, ¿sí? Un hombre que era concebido sin moral, sin pecado. Sin embargo, Juan Jacobo Rousseau habla de que una de las más grandes dificultades que tuvo el hombre básicamente fue satisfacer sus propias necesidades, y al no poder satisfacer sus propias necesidades, el hombre se vio en esa obligación de poder entrar a relacionarse con otros hombres para poder satisfacer sus necesidades más básicas. Y es allí donde establece Juan Jacobo Rousseau, donde se generan los principales problemas del hombre. Él decía, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero entonces decía él que al establecerse el hombre en sociedad era menos feliz, era menos libre y era menos bueno, porque entonces el hombre de alguna manera se corrompe al poder encontrarse, o al entender que se ha encontrado con una sociedad que es parte de un engaño, es parte de un proceso de desigualdad, es parte de un proceso donde los hombres de alguna manera empiezan a cambiar y empiezan a transformar ese estado natural que para Rousseau era ideal, ¿sí? Pero entonces, al establecer Rousseau que
este estado natural del hombre no le permitía satisfacer esas necesidades. Encontró que la sociedad era una generadora, por así decirlo, de corrupción para el hombre. Decía Rousseau que la propiedad no era un derecho de los individuos, porque allí era donde empezaba el principal problema de los hombres. El principal problema que precisamente consistía en la adquisición de poder y en la adquisición de propiedades que le permitían al hombre tener una desigualdad social bastante áspera, ¿sí? Entonces establece Juan Jacobo Rousseau la idea de un contrato social, ¿sí? De una transformación de la sociedad donde el individuo haga un contrato no con él mismo, sino con la comunidad, donde él pueda seguir disfrutando de la libertad que tenía en ese estado natural, donde no tenga que darle una respuesta, donde no tenga que tener que entregarle respuestas a otros hombres. No, él decide realizar un contrato entre el individuo y la comunidad, donde a ese tipo de contrato se le denominaba voluntad general, donde básicamente reinaba la soberanía popular, que era el cúmulo de las decisiones que habían tomado cada uno de esos individuos, donde esta soberanía de alguna manera popular no les quitaba la libertad que ellos tenían, sino que por el contrario les permitía ser libres. Ahora, esta voluntad general era inalienable, es decir, que no podía ser delegable o no era delegado en terceras personas, sino que era delegada en la comunidad como tal. Ahora, que no era indivisible, que no se podía dividir en poderes como nos los mostraba Luke, ¿sí? Como nos lo mostraba Montesquieu. No, acá el poder era indivisible. Todo estaba establecido sobre la soberanía popular, sobre esa voluntad general a la que ellos habían construido a través de la transformación que hicieron de la sociedad mientras un contrato. Ahora, ellos crean lo que denominan democracia directa, que es el poder ejercido directamente por el pueblo en una asamblea. Y así lo establece este filósofo y jurista. Ahora encontramos otro, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, digamos que se da en un proceso de la Revolución Francesa, en ese proceso donde él cree que era necesario la renovación periódica de la revolución, donde el hombre pudiera estar en contra de aquellas entidades o aquellas organizaciones que se habían tomado el poder y que permitían la desigualdad en una sociedad. Hablaba de la importancia de tener acceso a la educación, de que todos, tanto pobres como no pobres, pudieran tener acceso a la educación, porque creía firmemente que un pueblo educado podía tener bases fundamentales para poder gobernar de una manera mucho más sostenible. Ahora, decía que la voluntad de la mayoría debía ser razonable. Por eso era importante para Thomas Jefferson el hecho de que todos tuvieran acceso a la educación. Ahora, para él el Estado debería estar dividido en poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que digamos que establecía de alguna manera lo que también hacía John Locke, pero él decía que este debería ser parte de un sistema que debía ser representativo, precisamente para impedir que estos grupos representativos de la sociedad hicieran o tuvieran decisiones importantes que llevaran precisamente a estos poderes a cumplir
de manera inadecuada cada una de sus funciones. Por eso creó entonces lo que él denomina autogobierno, que era un antídoto contra forma dominante y antidemocrática de representación parlamentaria. Entonces creó lo que nosotros conocemos de que cada condado fuera independiente y pudiera tomar sus propias decisiones. Su pensamiento estaba radicado básicamente en que la educación era necesaria para todo hombre, para cada individuo en una nación. Educación política, soberanía en manos del pueblo y educación básica. Ahora, decía que si existía una buena educación política, una educación social, era suficiente para que la soberanía estuviera en manos del pueblo y el pueblo pudiera tomar decisiones representativas. Entonces, para él, la educación básica era necesaria y era importante. Algunos aportes importantes al concepto de Estado fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la separación del Estado, Iglesia Anglicana y la abolición del derecho de vinculación. Sí, cuando hablamos de la abolición del derecho de vinculación, básicamente nos referimos a las propiedades, digamos que con la separación del Estado e Iglesia y la abolición del derecho de vinculación, tomó auge lo que llamamos las restricciones al derecho de la propiedad privada, es decir, aquellas propiedades que estaban en manos de aquellos que se tomaban el poder, por así decirlo. Bueno, también tenemos otro autor que es Emmanuel Joseph Sieyès, un autor que básicamente se da dentro de la Edad Media, donde las formas de representación eran el clero, la nobleza y el estado llano, digamos que eran los poderes que ejercían de esa manera, y él surge con un pensamiento y era la necesidad de crear un tercer estado que era como la clase protagonista de la revolución que él concebía. Decía que debía haber una organización de los estados generales, ya que pensaba que el clero y la nobleza tomaban determinaciones y decisiones que de alguna manera terminaban por hundir mucho más al estado llano. Entonces, hablaba de que era necesario organizar los estados generales, ¿sí?, en representaciones genuinas entre los diferentes estados. Decía, un doble número de representantes para el tercer estado, que era el estado llano, y voto por persona y no por estamento, que fue lo que él consolidó como Asamblea Nacional, que eran precisamente las reuniones que se hacían del estado llano, que fue la base de la Revolución Francesa, y criticó los privilegios del clero y la nobleza, que eran los que de alguna manera mantenían el poder, no pagaban impuestos y la gran mayoría de los recursos eran destinados para ellos. Entonces fueron, digamos, que las acciones que de alguna manera tomó Sieyès, que hacía parte del clero, pero básicamente lo que no estaba de acuerdo él eran los privilegios que tenían estas personas. Entonces, con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias y nos veremos en una próxima.